Bueno, en este segundo video vamos a ver los cambios que se produjeron en el campo, pero en la distribución de las tierras. Es decir, las tierras en Inglaterra están distribuidas, para tener una idea, de la siguiente manera. Los territorios más, o los campos más extensos le correspondían a los terratenientes. Después existía algo que se llamaban campos abiertos. ¿Qué son los campos abiertos o comunales? Son campos que no le pertenecen a nadie específicamente, no son de un bien público. Por lo tanto, pueden acceder a ella todos los que vivan cerca del campo, ¿sí? No importa si fuera un terrateniente o un campesino. Cabían los campos abiertos, leñas, ríos. Entonces, esos campos abiertos eran utilizados por los campesinos, que son estos campos que estoy marcando en rojo, ¿sí? Para poder llevar a pastar a sus animales, poder buscar leña, ¿sí? Es decir, subsistir, y además permitía lo siguiente. Como ustedes ven, los campesinos podían armar, ¿sí? Podían comunicarse a través de los campos abiertos, y entonces de esa manera podían armar cooperativas para ser un poco más fuerte a la hora de competir con el terrateniente. ¿Qué pasó? En Inglaterra, el Parlamento inglés, conducido por la burguesía, va a sancionar una ley que se va a llamar Ley de Cercamiento. Es decir, que los campos abiertos van a pasar a ser cercados. Es decir, a partir de ese momento, esos campos abiertos que eran públicos, propiedad pública, pasa a ser propiedad privada. ¿Propiedad privada de quién? De los terratenientes. Por lo tanto, los terratenientes incrementan aún más ya la porción de terreno que tenían, ¿sí? En estas circunstancias a los campesinos se les hacía imposible poder subsistir. Entonces los terratenientes terminaron comprándole, es decir, por las buenas, en algunos casos, o echando, expropiando directamente a los campesinos, ¿sí?, de sus tierras. Es decir, que todo el campo quedó en manos de ese terrateniente. ¿Qué pasó con los campesinos que habitaban estos lugares? Esos campesinos perdieron sus tierras, perdieron sus herramientas, y entonces no le quedó otro remedio que trasladarse a la ciudad. En la ciudad van a llegar y no tienen herramientas, no tienen casa, no tienen campos. Lo único que van a tener es su fuerza de trabajo para poder vender en las fábricas. Es decir, estos campesinos que fueron echados, ¿sí?, de estas zonas rurales son los que se van a transformar en el proletariado industrial, los obreros, ¿sí?, en la revolución industrial, ¿sí? Es así que, bueno, de esta manera podemos ver que no es que, como decía un filósofo burgués que se llamaba Locke, los burgueses son los que siempre trabajaban más, ¿sí? Entonces pudieron acumular riquezas, ¿sí?, producir e invertir, y los obreros eran los vagos que no querían trabajar, sino que el verdadero origen de esa clase obrera está en que estos campesinos fueron despojados de su tierra. Y por último, uno podría preguntarse, bueno, ¿quiénes fueron los que se perjudicaron? Está claro que fueron los campesinos. ¿Y quiénes fueron los que más se beneficiaron? Bueno, en primer lugar, los terratenientes, que quedaron con el monopolio casi de las tierras. Y en segundo lugar, la burguesía. ¿Por qué? Porque al llegar contingentes de obreros a la ciudad, esa cantidad le pasaba dos cosas. Una, tenía mano de obra para que trabajen en su fábrica. Y dos, al ser tantos, muchos estaban desocupados, y eso hacía que el salario bajara. Bueno, nos vemos en la próxima.